Y me da gusto saludar hoy a quien es el único gobernador del PRD en el país, y yo creo que va a ser el último. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. ¿Por qué, pues, Joaquín? Pues porque no veo al PRD ya. Acuérdate que en política lo único seguro es lo que ya pasó. Sí, no. Entonces, algo puede suceder. Yo dije, y yo creo que el último. No dije que eres el último. ¿Qué va a ser el último? ¿Okay? Me dejas un margencito de yo creo que, pues porque no veo al PRD. Pues ahí va recomponiéndose poco a poco. Sí, son muy discretos para recomponerse. Va a costar por obvias razones, ¿no? El flujo, digamos, de la migración, pues fundamentalmente a la formación del partido ahora en el poder, pues en muchos se nutrió del PRD. Es entendible. Más, fíjate, no me sé el nombre del presidente del PRD. Es que no hay un presidente ahorita, hay una comisión directiva colegiada en el proceso en el que está, de que se terminó apenas el Congreso Nacional, un Congreso estatutario, porque va un calendario para cumplir los tiempos que nos marcó el órgano electoral, el INE y el tribunal, de cumplir con una resolución de hacer una elección y renovar los órganos de mando. Se hizo un nuevo padrón que ya está creo que ya está terminado de validar por el INE. Con ese nuevo padrón ya irás a una elección, pero en una condición ya distinta. Ya no el partido aquel de 7,5 millones de militantes. ¿Ahora cuántos son según el padrón? En este padrón se empadronaron 1,700,000. Yo creo que en la depuración y eso habrán de quedar 1,400,000, 1,5 millones. Y entonces eso nos lleva hacia la ruta de la fundación del partido, ya en una condición totalmente distinta, para volverlo un partido más funcional, un partido renovado, un partido que recoja las preocupaciones o el sentir, pero sobre todo que se convierta en una alternativa para el país y para un sector importante de ciudadanos. Yo creo que se va a requerir seguir cuidando, defendiendo los derechos y libertades. Hay que seguir construyendo alternativas para un México más igualitario y generando equilibrios, Joaquín. Pero pues si no hay equilibrios, ¿cuál equilibrio? Hay que construirlos. Hoy no lo hay. No existe la oposición. El PRD creo que tiene 3 senadores, ¿no? 4, perdón. 4, quedan 5. 4. Con 4. Sí, todo lo demás. Entonces, se tiene que, por bien del país, por bien de la patria, de la república, y por el bien incluso del propio gobierno en turno. Acuérdate que al gobierno le va mejor. Un dicho bíblico. Le va mejor al gobierno con esta oposición inexistente. Bueno, es relativo el hecho de que le vaya bien. Puede ser que tenga ventajas en algunos temas que se resuelven de manera más fácil o más rápida, pero para la democracia esto no es bueno. Y para los mismos gobernantes, a los que somos gobernantes, nos ayuda más tener equilibrios que no tenerlos. A ver, ¿qué cita bíblica ibas a hacer ahorita que está de moda eso? Dice que, y un pasaje bíblico dice que en el arca abierta está una justopeca. Así es. Entonces aguas con el poder total, porque el poder absoluto puede llevarte a cometer excesos y reproducir lo mismo que querías corregir. Exactamente, pero el punto es que no hay en los partidos de oposición. Hoy son partidos, pero no de oposición, porque no tienen la capacidad de oponerse. Pero además están desgastados todos, Joaquín. Están desgastados todos, terriblemente todos. A nosotros nos tocó la avalancha más fuerte, por razones también muy entendibles. Yo creo que los más golpeados por esta irrupción en las urnas, por esta elección atípica del 18, pues fue el PRI y el PRD. No, y el PAN, ve cómo están. Pero el PAN todavía conservó, si tú ves la elección siguiente, el PAN mantuvo un porcentaje muy alto de votación, aunque no haya ganado las gubernaturas. Ese es el PAN local. El PAN nacional no existe. No existe. Ni siquiera pudieron cumplir con la fiesta o reunión de los 80 años de fundación. Y llevaron como estrella a quien había renunciado al PAN.
quien había en 2007, quien había apoyado la candidatura de Enrique Peña Nieto y de José Antonio Meade, las candidaturas del PRI, que no de priistas. Y ahora lo presenta como El Salvador y la bandera es: vamos a romperle la madre a la 4T. Digo eso. Además, si los partidos o sus dirigentes están pensando en construir partidos para golpear al presidente o ese es un error. Tú tienes que construir pensando en las necesidades de la población y qué quieres ofrecer para tener un país mejor, más justo, más igualitario. Si el tema es cómo te conviertes en una fuerza o en un actor para golpear al otro, para mí es un error, porque ahí no está la salida. Pero están en eso, Malamente, por eso no avanzan, por eso no crecen. A ver, dime, yo no puedo hablar de Michoacán sin hablar de violencia. Bueno, sí podrías, pero también puedes hablar de lo que tú quieras. No, vamos, porque sí, es algo que no se ha podido... Nada más, déjate la platico yo. ¿Recuerdas que una vez tú me dijiste, cuando yo iba a ser candidato, que iba yo a un estado muy complejo? Michoacán, un estado hermoso, con historia, con cultura. Me encanta a mí Michoacán. Pero también con una larga historia de debilidades. Yo, ¿cómo encuentro al estado de Michoacán? En una condición difícil de bancarrota del gobierno, con deudas muy grandes, tanto de bancos como de pasivos, de deudas contingentes, que me llevó a hacer una gran cantidad de ajustes, reestructurar, renegociar deudas, que hoy te puedo decir, Joaquín, con satisfacción, que Michoacán es de los estados calificados por Standard & Poor's, por Ratings o por la otra calificadora. Ahorita me acuerdo, son 3 las que nos tienen calificados. Y le dan a Michoacán una calificación de finanzas estables, de finanzas sanas. Hacienda nos tiene en semáforo verde de buen manejo de las finanzas y corregidos pues prácticamente todo lo que veníamos arrastrando. Entonces, finanzas está en un buen punto, que era algo que había que arreglar, vinculado con el tema educativo, que ha sido por 3 décadas la otra losa que ha cargado el Estado, que confronta a maestros con el gobierno, que se pierden clases, que hay un sentimiento hasta de discriminación por pagos diferenciados o incompletos. Está también en marcha y gracias a la apertura y voluntad del presidente de la República de corregir un problema añejo de Michoacán histórico, que será un antes y un después. Eso nos va a permitir incluso tener los recursos, no de sobra, pero sí margen para invertirle más al tema de seguridad, que es un tema al que tú haces referencia, porque yo estoy convencido ahora más, por lo que he vivido, Joaquín, que el hecho de que se hayan agravado los temas de la inseguridad, desde luego siendo multifactorial, pero uno de ellos es la debilidad institucional. A ver, cuando yo andaba en campaña, dije, no hombre, yo voy a hacer de inmediato Segura, Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas, y cuál ha sido mi sorpresa cuando llegas y te das cuenta de realmente cómo están las cosas. Me encontré a Uruapan sin un solo policía municipal. El municipio lo cuidaban 80 policías federales. Morelia con 170 policías, y de esos la mitad cuidando edificios o otros de vacaciones o de descanso, cuando Morelia debería de tener 3,000 policías para cuidar una ciudad como Morelia. A Uruapan 1,000 por el tamaño poblacional. Bueno, eso no existía. Yo mismo encontré el estado de fuerza para todo Michoacán de 1,400 elementos. 1,400 que al dividirlos por turnos, pues ya son 700 por turno. Si le quitas descansos, vacaciones, permisos, no sé qué, en realidad yo tenía 400 policías para todo el territorio de Michoacán. Bueno, todo eso lo hemos ido modificando. Hemos invertido en 3 cosas, Joaquín: en crear la nueva policía, porque además a mí me tocó poner orden. Había 5 corporaciones o 5 agrupaciones policíacas: la Policía Estatal Preventiva, la Fuerza Ciudadana, la Fuerza Indígena, la Fuerza Rural y los autodefensas. Entonces, pues un caos total que
en febrero del 2016 dije se acabó este desorden y ahora solo habrá una policía. De haber recibido 1.400, hoy tengo casi 6.000 elementos. Que cumplieron los requisitos, los exámenes de control y confianza, que casi el 70% ya pasó por la academia y cumplió con los criterios para ser policía certificado. Entonces, la inversión, una en la policía, en crear la nueva policía. Elevé los salarios. Hoy un policía raso gana lo que gana un jefe de departamento de Michoacán. La otra parte de la inversión es en tecnología y la otra es en infraestructura. Bien, de acuerdo. Pero el tema es que permanece el crimen organizado en Michoacán. Sí, claro. Sí. Claro que hay células del crimen organizado y hay vinculados con, hay grupos que se llaman autodefensas. De acuerdo. Grupos, células que delinquen, Joaquín, vinculados fundamentalmente a un terrible fenómeno que nos tiene los focos rojos prendidos, que es el consumo, la distribución y el consumo de drogas sintéticas. Bueno, pues además les pusieron esa carretera que va de Morelia a Lázaro Cárdenas, parece que la diseñó el crimen organizado. ¿Perdón? Por el flujo de precursores. Y toda la ruta está sembrada de pequeños laboratorios. Sobre todo la parte serrana, la parte de la sierra y la parte de Uruapan, que son regiones donde hay agua y que estos procesos químicos para elaborar estas drogas sintéticas requieren de agua. Pero ve el tema, Joaquín. En los datos y eso lo informé apenas porque hoy cumplo 4 años como gobernador, hoy protesté hace 4 años un día como hoy. Bueno, pero entonces si tú revisas las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional, del 1 al 32, Michoacán está ubicado en el número 23 en la incidencia global de delitos. En la incidencia de delitos de alto impacto estamos en el número 19. Y en homicidio, que es sin duda el tema más complejo para el país en este momento, estamos en el 9. No me alegra que los demás también estemos problemados, porque al final, pues mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo que sí estoy convencido, es que la ruta que hemos construido en el Plan Global de Seguridad Integral, vamos a tener buenos resultados, van a ir mejorando por mi capacidad institucional que estoy generando al gobierno del Estado, que sin duda será el instrumento de fortaleza para acabar con el flagelo de la inseguridad y la violencia. Déjame hacerte una pregunta de profesionales, ¿sí? Sí, señor. ¿No fue un error llamar comandante a Denis Díaz? Ya me disculpé. Pero yo no escuché la segunda parte. Sí, ya me disculpé sobre todo hoy que tuve una buena charla con Ciro por la mañana y con Denis también me disculpo. No creo que haya sido una grosería, Joaquín. No, pero yo sí creo que en este clima que se vive, pues como ponerles en un punto de riesgo, ¿sí? Retiré eso y acepto que mi comentario fue incorrecto. Bien. Y le dije a Ciro, a ver, como profesional y como de ser humanos, reconocer cuando uno comete un error, retiro eso. Y espero hacerlo también públicamente con Denis. Muy bien. Sí, ahora, el medio de todo eso, déjame platicarte cosas buenas. No, porque sabes qué, que yo tengo que el programa es mío, no tuyo. Tú eres el gobernador de Michoacán, yo voy a poner unos anuncios, ¿sí? ¿Tú has dejado todo lo pasado, Silvano? Aureoles, Conejo. No puedes vivir del pasado, pero sí siempre traerás algo del pasado. ¿Tú tienes rencores? No, eso no. ¿Odias? Menos. Tengo recuerdos. ¿Cuentas por cobrar? No, imagínate cómo andaría. No tienes por pagar, ¿no? Cuentas por pagar. Bueno, a ver, lo que me vas a decir, 3 minutos, gobernador. En 1 y medio. Mejoró la cobertura educativa, mejoramos los servicios de salud, pusimos de pie los servicios de salud que estaban en la ruina, creció el turismo, ha venido creciendo de manera sostenida el número de visitantes, la calidad del turismo, creció la inversión en 124%,
la generación de empleos en 40 meses, 74,000 empleos formales en el Seguro Social, la mejora regulatoria. Michoacán estaba en el número 30, hoy estamos en el 17, y la meta es dejarlo en los primeros 5, para la facilidad para invertir. El programa Palabra de Mujer, que hoy le da créditos a más de 60,000 mujeres, hemos entregado casi 130,000 créditos a la palabra para empoderar a la mujer y generar sus ingresos. Todo eso se refleja o se traduce en dos grandes referencias que hace por un lado el Coneval y por el otro lado el INEGI. Estado número 1 en combate a la pobreza y estado número 1 en el mejoramiento e incremento de los ingresos, que hizo posible sacar de la pobreza a 404,000 michoacanas y michoacanos, y de la pobreza extrema 150,000 michoacanos. Entonces, aquí es donde se refleja al final del día si el gobernante está teniendo resultados positivos de la política pública. Si lo que hace no sirve para que la gente viva mejor, no tiene sentido. Bien. Entonces, gracias por recibirme, Silvano, por escucharme, y felicidades por tus 51 años en el periodismo profesional. Gracias, Silvano, que estés muy bien. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, como decía, posiblemente el último gobernador perredista de este país.